Bueno, entonces, pues lo que vamos a discutir que se había programado era cáncer de mama en hombres, ¿verdad? Entonces, este es un caso clínico, es un paciente de 45 años de edad que en el 2015 consultó al Seguro Social. Em, no tenía ningún antecedente médico, pero tenía una lesión sospechosa de malignidad en el cuadrante superior izquierdo de la mama. El paciente fue a mastectomía izquierda y disección axilar por cirugía oncológica. Uno de los 16 ganglios estaban positivos y la lesión medía 4 por 3 centímetros por 1,8. Era receptor hormonal intermedio para estrógenos, HER2 negativo y tenía un KI 67 de 60%, lo que le daba un estadio patológico 2B. Entonces, realmente hay algunas dudas que surgen con el cáncer de mama en hombres, al ser una enfermedad poco frecuente, pero pues tal vez algunas dudas importantes a contestar. Lo que se pretende contestar con esta clase es cuál es la terapia indicada, cuál es el abordaje quirúrgico adecuado en el cáncer de mama en hombres y si los pacientes masculinos deberían de recibir o no adyuvancia hormonal. Entonces, pues estas son las estadísticas del cáncer de mama en hombres para el 2018. Y pues esta es una enfermedad, es poco frecuente, ¿verdad? Más o menos el 1% de todos los casos reportados terminan siendo en hombres, ¿verdad? De la totalidad. Y pues se estima que de la prevalencia total, el 1% pues va a ir falleciendo aproximadamente una vez al año, ¿verdad? Y pues la presentación en los hombres va a ser más o menos de 2.600 casos al año y más o menos 500 muertes en hombres por el cáncer, ¿verdad? Entonces, realmente, pues no, este es un estudio un estudio que se publicó en el 2017, en el 2020, perdón, en el que quería ver, por ejemplo, se siguieron durante el tiempo, específicamente la incidencia de cáncer de mama, ¿verdad? Eh, y como vemos, ¿verdad? Pues la incidencia realmente se mantiene estable a pesar del tiempo, pero una característica importante es de que, por ejemplo, la incidencia va a ser mayor cuando los hombres son de raza negra, ¿verdad? En comparación a la raza blanca. Y pues se estima que la incidencia de esta enfermedad es uno en cada 100.000 hombres, ¿verdad? A comparación, por ejemplo, el cáncer de mama en mujeres, que se estima que una de cada 8 mujeres va a padecer cáncer en algún momento de su vida, ¿verdad? Es 100 veces menos común, ¿verdad? En hombres blancos, pero va a ser 70 veces menos común en hombres negros, por lo tanto, eh, la raza negra aporta un mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama. La otra cosa interesante es de que vemos, este es un estudio en el que igual la mayoría son estudios comparativos, por ejemplo, tratando de buscar qué factores diferencian en la enfermedad de los hombres de las mujeres y como vemos en esta tabla, por ejemplo, algo importante es de que habían algunos factores que podían influir, por ejemplo, en la mortalidad de los pacientes o que habían diferencias importantes entre hombres y mujeres. Y generalmente en hombres esta enfermedad se va a presentar en una edad, pues vemos que no es mucha la diferencia, pero sí fue estadísticamente significativa. Eso quiere decir que en hombres más grandes generalmente van a ser tumores de tamaño más grande también. El porcentaje de tumores lobulares va a ser menor en comparación a las mujeres. El grado histológico pues también va a ser diferente y generalmente la prevalencia de grados histológicos 1 va a ser menor en comparación a las mujeres y la enfermedad metastásica a nivel ganglionar va a ser mucho más frecuente en el cáncer de mama en hombres, ¿verdad? Y lo mismo pues ocurre con las demás variables estudiadas, aunque con un poquito menos de propensión. Algunas y lo que discutíamos previamente, pues de que es levemente más frecuente en hombres, ¿verdad? Pero la otra cosa importante es que al analizar la sobrevida,
Que tenga cáncer de mama en hombres puede ser un factor de más mal pronóstico que en las mujeres, siempre y cuando sea detectado en etapas tempranas, ¿verdad? Generalmente va a haber una diferencia que es estadísticamente significativa a los 5 años de sobrevida cuando los pacientes se presentan en etapa 1, 2 o en etapa 0, pero no así a partir de etapa 3. Entonces vemos que el pico de incidencia, por ejemplo, al igual que el cáncer de mama, va a ser una enfermedad de personas mayores y los factores que también pueden influir independientemente de lo discutido que van a influir del estadio clínico, es que los pacientes también pueden tener, los pacientes mayores de 65 años tienen una mortalidad asociada mayor, los que tienen tumores cuando son mayores de 2 centímetros y cuando los pacientes tienen enfermedad ganglionar, ¿verdad? Estos tres parámetros fueron estadísticamente significativos eh, y aportan una mayor preponderancia a la mortalidad. Y la otra cosa interesante es de que existen leves diferencias, pero que también son estadísticamente significativas en una mayor propensión a padecer enfermedad eh, con expresión de receptores hormonales. Dentro de algunos eh, otra característica importante es de que los pacientes que tienen alguna historia familiar de alguien que ha padecido previamente cáncer tienen un mayor riesgo de padecerlo y, por ejemplo, si vemos que tenga una mamá o una hermana que hayan tenido cáncer de mama, incrementa el riesgo hasta en 9.73 veces más en comparación a los comparadores sanos. Y si un hombre, por ejemplo, sufre una fractura ósea y esto ocurre antes de eh, esto ocurre antes de los 45 años, tiene un riesgo más grande de que probablemente pues, el paciente tenga cáncer de mama. Eh, Dentro de algunos otros factores, la obesidad también demostró ser un factor estadísticamente significativo para aumentar el riesgo y de la misma forma, fumar, por ejemplo, también demostró eh, que aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Con respecto a las mutaciones, en comparación a las mujeres, el cáncer de mama en hombres va a tener una característica importante y es que generalmente son expresores de mutaciones más comúnmente en BRCA2 que BRCA1, a diferencia pues, de las mujeres. Y esta es la forma gráfica, ¿verdad? Para indicar de que en los que vemos que hay diferencia estadísticamente significativa en la probabilidad de sobrevivir negativa para los hombres en los estadios tempranos, ¿verdad? En los cuales pues el pronóstico va a ser un poco más pobre en comparación a los cuando la enfermedad se detecta en un estadio más tardío en los que pues, la probabilidad no varía. Entonces, a manera de resumen, por ejemplo, ¿qué factores son diferentes? Uno, pues que es menos prevalente en hombres que en mujeres. La mutación del BRCA1, independientemente tanto en las mutaciones somáticas como en las mutaciones somáticas en las mujeres puede alcanzar hasta el 65%, mientras que en los hombres va a ser solo el 1%. El BRCA2, pues aunque es menos frecuente en mujeres, va a ser más frecuente la mutación del BRCA2 en hombres, ¿verdad? Que en mujeres. Eh, la edad promedio del diagnóstico va a ser más tardía en los hombres, van a ser caracterizados por tener tumores más al momento del diagnóstico más grandes y enfermedad ganglionar positiva. Eh, en la patología, pues generalmente, como hablábamos, ¿verdad? Generalmente los pacientes con receptores hormonales van a ser más frecuentes en esta población y la expresión de HER2 pues es más frecuente en mujeres. Y por lo tanto, pues al igual que en las mujeres, ¿verdad? Pues el subtipo histológico molecular más frecuente va a ser hormonal positivo y HER2 negativo. Generalmente las mutaciones asociadas, como vamos a ver que algunas otras, en el cáncer de mama en hombres se han demostrado se han identificado mutaciones relacionadas con genes de reparación del tumor, mientras que en las mujeres mutaciones relacionadas con alteración de la vía PI3K, de TP53 o la pérdida y la elección del 16Q. Y lo de la sobrevida que ya lo habíamos discutido previamente.
Entonces, ¿qué factores de riesgo? En conclusión, por ejemplo, un aumento de la edad, la raza negra, historia familiar o antecedentes de cáncer de mama, mutaciones genéticas involucradas en la reparación del ADN, como BRCA2, BRCA1, CHEK2 y PALB2, la exposición a radiación y el tabaquismo, ahora que se me había olvidado mencionar, y algunas condiciones, por ejemplo, que pueden, que se relacionan al aumento del estradiol sérico, que al salir del rango normal, pues puede aumentar hasta 2.47 veces más el riesgo, como el síndrome de Klinefelter, la ginecomastia, los pacientes que tienen enfermedades hepáticas, la obesidad o anomalías testiculares. Entonces, ¿qué es lo que finalmente vamos a ver cuando hablamos a un paciente, verdad? ¿Qué características importantes? Generalmente las más frecuentes es una masa que está ubicada detrás de la areola. Generalmente el pezón se puede retraer. eh, es común el sangrado, que la piel se ulcere, adenopatías axilares palpables y generalmente el diagnóstico diferencial más frecuente de las lesiones pues va a ser la ginecomastia. Entonces, una vez que se hace esto, el Colegio Americano de Radiología sugiere que en hombres no está indicado el screening, pero si hay una lesión que es sospechosa, los hombres que tienen menos de 25 años deberían de ir a ultrasonido y los que tienen más de 25 años, el estudio de elección va a ser la mamografía. Y generalmente los hallazgos más comunes van a ser masas excéntricas, que son retrovirulares, irregulares y con bordes espiculados. Si esto es suficientemente indicativo, pues la opción sería que el paciente debería ir a una biopsia de la lesión, pero si no es concluyente, el colegio pues también recomienda que se puede complementar el estudio de una lesión sospechosa con un ultrasonido y pues posteriormente, si los dos estudios apoyan la sospecha de malignidad, pues los pacientes pues, pueden ir a biopsia, ¿verdad? Eh, otro estudio, ¿verdad? Que generalmente a lo que atañe, ¿verdad? Es de que la presentación, por lo mismo el volumen de la mama, generalmente la mayoría de pacientes siempre se van a presentar indudablemente, y esta tendencia se mantiene en el tiempo, en estadios más tempranos detectables por la facilidad de detectar una masa normal en la mama y generalmente pues en pacientes grandes, ¿verdad? Y los sitios de lesión más frecuentes van a ser hueso pulmón y generalmente algunos eh, eh, hueso, pulmón y tejidos blandos, ¿verdad? Entonces, otra de las características importantes es de que ya lo habíamos hablado previamente, es que entre el paciente sea más grande, pues obviamente eh, 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 la mortalidad va a ser mayor. Este es un factor que se correlaciona directamente con la mortalidad. Entre más grande el paciente tenga la presentación del tumor, pues su mortalidad va a ser mayor en comparación a los sujetos más jóvenes. Y algunas otras características que pueden influir, por ejemplo, es la expresión. Los pacientes que tienen una mayor expresión hormonal, pues estos pacientes van a tener una mejor sobrevida que los que no la tienen. Eh, y sin embargo, por ejemplo, el grado histológico o la diferenciación en luminales cuando hay expresión hormonal, pues no van a influir en la mortalidad. Entonces, con respecto a la cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, se ha considerado que los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de mama, pues generalmente eh, cuando están en etapas tempranas, pues no deberían ser candidatos a mastectomía, disección radical de axila. Por lo que este estudio, la intención o lo que trataba de probar es si la cirugía conservadora podía ser una opción en los pacientes con cáncer de mama y pues vemos el dato importante a ver acá es de que, por ejemplo, si los pacientes si no tienen nódulos positivos, pues realmente no hubo diferencia en ninguno de los dos grupos entre utilizar la cirugía convencional o utilizar la mastectomía, pero según las recomendaciones tanto del ASCO como que no está basada en este estudio, sino que como en recomendación de expertos, eh, por los cirujanos oncólogos siempre se sigue prefiriendo un abordaje agresivo, ¿verdad? En la resección. Por lo tanto, por ejemplo, y la otra característica importante es que solo el 18% de todos los pacientes que participaron en este estudio fueron a un tratamiento conservador.
Eh, por lo tanto, pues la recomendación queda a discreción, pero si se logra localizar un tumor que no tenga enfermedad ganglionar, probablemente podría ser una opción, pues utilizar el abordaje conservador, aunque para todos, como recomendación de experto, y esto también está en la guía del ASCO, es eh, la, la mastectomía. La radioterapia, por ejemplo, en tumores pequeños es como controversial, ¿verdad? Ahí, para todos los demás, tanto la quimioterapia, los monoclonales, los inhibidores de tirosinquinasa tienen la misma indicación y tienen la misma indicación porque el problema es que generalmente los pacientes con cáncer de mama son excluidos, hombres son excluidos de los estudios, pero algunas características, por ejemplo, importantes es que la mayoría la mayoría de oncólogos pues, se van a inclinar por utilizar la radioterapia en la adjuvancia, incluso en etapas tempranas, y en donde no está lugar a discusión, o pues dependerá de cada tratante, pero generalmente la indicación más importante para usar la radioterapia en adjuvancia es que los pacientes tengan por lo menos enfermedad positiva nodular, ¿verdad? Pero pues incluso hasta el 42%, en el 42% de los casos, algunos autores recomiendan pues que aunque el tamaño sea pequeño, se utilice la radioterapia. Eh, Utilizar el panel genético para valorar si el paciente es candidato a adyuvancia o no en los estadios tempranos, en los tumores luminales. Aunque, por ejemplo, en la expresión en el Oncotype DX, por ejemplo, de los 21 genes, del score de los 21 genes a los 5 años, pues sí hubo un grupo de pacientes, ¿verdad?, que fueron testados eh, para tratar de correlacionar, por ejemplo, si los pacientes, si había un porcentaje importante de bajo riesgo y que si se podían comportar igual si recibían adyuvancia o no. Y pues es una herramienta que se podría considerar útil, ¿verdad? Generalmente pues los porcentajes fueron sumamente similares tanto en hombres como en mujeres, por lo tanto la recomendación es que también si hay una enfermedad temprana, pues probar, utilizar los scores de expresión genética para valorar o no pues, la adyuvancia, ¿verdad? Entonces, en los pacientes que tienen enfermedad positiva, generalmente el tamoxifeno va a ser la opción, ¿verdad? Y si se van a usar inhibidores de aromatasa, pues utilizar eh, la terapia en adyuvancia de supresión ovárica. Pero esta recomendación viene de este estudio en el que se tomó la población masculina y se trató de comparar, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa versus el tamoxifeno. Y si vemos, por ejemplo, los pacientes que utilizaron pues, los inhibidores de aromatasa, pues tenían una sobrevida disminuida y es por eso que actualmente pues, el exemestano, el tamoxifeno, es la opción de tratamiento pues, de primera línea para el cáncer de mama. Entonces, ¿cuánto tiempo debería de durar? A diferencia, por ejemplo, no hay evidencia de que la adyuvancia extendida en cáncer de mama en hombres con tamoxifeno sea una opción generalmente, eh, pero hay algunas traspolaciones en las que la recomendación, por ejemplo, si el paciente va a tener si el paciente es de alto riesgo por score de predicción, pues probablemente se podría valorar extender la hormonoterapia, de lo contrario, pues si es de bajo riesgo, 5 años, ¿verdad? Y algunos otros es la enfermedad nodular, ¿verdad? El tamaño del tumor y el grado de diferenciación. Entonces, eh, este es otro estudio, ¿verdad? Que también lo que trataba de evaluar, por ejemplo, es de que si había alguna diferencia, que si era realmente la diferencia entre el tiempo en meses, lo que podía influir en la mortalidad o era la adherencia, y vemos pues que generalmente la adherencia, o sea, la indicación es de que los pacientes se adhieran a tomar el tamoxifeno, porque los pacientes que son adherentes, pues se van a beneficiar tanto de la sobrevida libre de progresión como de la sobrevida libre global. Entonces, y pues algunas otras cosas, por ejemplo, traspoladas, como lo que discutíamos la vez pasada del uso del solendronato, pues no hay una recomendación clara, no hay mejoría para disminuir la recurrencia porque no han
no han participado pues, pacientes en CUMPES, entonces pues la adjuvancia con zoledronate, pues en este caso no. Y los pacientes que ya fueron operados y que ya, de que están en adjuvancia, ¿cuál debería de ser el seguimiento para estos supervivientes? Pues la recomendación es la mamografía, generalmente la resonancia magnética pues no se recomienda, primero por el costo y segundo pues porque no hay estudios de que avalen de que sea superior, ¿verdad? Por lo tanto, el estudio de elección para el seguimiento debería ser la mamografía en los pacientes. Entonces, como conclusión, hay factores de riesgo a considerar en quién podría ser la población preponderante a padecer esta enfermedad, aunque hoy por hoy, pues no hay estudios de tamizaje avalados para cáncer de mama en hombres. El asesoramiento genético, pues por lo que ya vimos de las mutaciones a la reparación que podrían ser frecuentes y entonces, pues que los pacientes tengan mutaciones germinales para testear a la familia, pues debería de ser mandatorio según la guía del ASCO en su última actualización del 2020. Se tratan igual, a excepción de que los pacientes deberían ser tratados con tamoxifeno y si en dado caso los pacientes tienen alguna contraindicación para usar tamoxifeno, pues la terapia de supresión gonadal sería en este caso verano ovárica asociada a un inhibidor de aromatasa, pues probablemente eh, sea la opción, ¿verdad? Eh, y pues el paciente, ahora pues no, en el instituto no contamos con los modelos de predicción por mutación genética. Entonces el paciente fue a adjuvancia, en julio de este año completó la adjuvancia con tamoxifeno y pues se concluyó el caso y tocó la campana. Entonces pues eso era lo que